A buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis. Y bueno, pues hay que aprovechar todo esto, para no tener a los adolescentes en la calle. Mejor vamos a traerlos a la iglesia, que sigan recibiendo de Dios. Amén. Bueno, entonces Génesis 17. Hoy vamos a ver otra cosa de todo lo que hemos estado hablando. Ya aquí ya empieza como que a subir el tono el Señor, ¿verdad? Bueno, en base a lo que hemos estado hablando, cómo Dios le va hablando a Abraham. Pero vamos a hacer una oración, ¿sí? Y luego ya lo leemos. Padre, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor. Bendito Dios, gracias por tus misericordias, Padre. Te rogamos que hables en esta noche a nuestras vidas, Señor. Que sigas, Señor, restaurándonos, Padre Celestial. Tú conoces nuestro corazón y nuestra condición. Señor, ten misericordia a cada uno de nosotros, bendito Dios. Y que, Señor, tu nombre sea glorificado, que ese es nuestro deseo, Señor. Y que cada vida que está en este lugar, que sabemos, Señor, que no es solo los que están aquí, sino los que cada uno de nosotros representamos, Señor. Porque nosotros representamos a muchas personas, Señor, nuestras familias, bendito Dios, incluso vidas que van a conocer de ti a través de nosotros, Padre. Cada una de esas personas, Señor, que nosotros podemos decirlo así como Leví, Señor, que la palabra dice que Leví diezmó en Abraham porque estaba en los lomos de su padre. Señor, así podemos decir este día también, Señor, que en nuestros lomos hay muchas personas, Señor, que van a conocer el evangelio a través de nuestras vidas, Padre, Señor, y que por eso estamos aquí, Señor. Obviamente nuestras familias, nuestros hijos, Señor, nuestra casa, Padre Celestial, que también tú la ves, Señor, en nosotros, Padre. Deseamos, Señor, que en ese entendimiento podamos escuchar tu palabra y caminar también, Señor, sabiendo, bendito Dios, que no somos solo nosotros los que estamos aquí, por decirlo de esa manera, Señor, sino que en nuestros lomos hay muchas almas que van a conocer a Jesús, bendito Dios, a través de nuestras vidas, nuestras oraciones, Padre, Señor. Y por eso te pedimos que nos abras el entendimiento, en el nombre de Jesús, bendito Dios, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga otra vez. Vamos pues a Génesis capítulo 17 y vamos a ver desde el versículo 1. Vamos a leerlo. El 16 fue acerca de Agar. No sé si recuerden, la semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? La mentalidad de Agar, o de una esclavo. Bueno, pero vamos a ver otra cosa. Dice pues, Génesis 17:1. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, pues ya vemos que ya le subió el tono, ¿verdad? Ya no nada le está diciendo: yo te saqué de tal lugar, sí, yo te voy a bendecir. Así se le presenta, ¿verdad? No soy cualquier Dios, sí, soy el Todopoderoso, sí. Y después le empieza a demandar, sí. Y bueno, dentro de ello pues le dice: anda delante de mí. Y lo que dice ahí al final: sé perfecto. Sí, es la perfección que normalmente hablamos, ¿verdad? Una perfección no de no equivocarse, sino de madurez, sí. Pero más la raíz de esa palabra sí es esa perfección de donde no hay tacha, ¿sí? O sea, Dios le está diciendo: quiero que seas intachable, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiero que brinques otra estatura, ¿verdad? Entonces, o quiero que me madures, ¿sí? Y de eso se trata este capítulo. Bueno, en base a lo que yo he venido hablando, ¿verdad? Entonces aquí ya empieza a hablar el Señor de madurez, ¿sí? Donde la fe ya no puede ser la misma, ¿sí? Pero fíjense en ese orden que hemos estado viendo todo esto. Si lo vemos en lo que se habló el miércoles pasado, bueno, la mente se tiene que transformar o renovar para poder llegar a una madurez, ¿sí? O a eso que dice aquí, ser intachables, ¿sí? Obviamente, ¿verdad? Nosotros entendemos porque es así. La Biblia, como lo hemos dicho muchas veces, cuando se habla de perfección, pues no se habla de personas sin errores, ¿sí? Y bueno, ya lo dije ahorita, pero otra vez, quiere decir personas que han crecido, ¿sí?
plenas o que han llegado a una estatura, ¿sí? Pero como les decía, la palabra tal cual, donde le dice aquí, quiero que seas perfecto, le está diciendo, quiero que no haya mancha en ti, ¿sí? O sea, quiero que seas sin reproche, amén. Y ¿por qué le está diciendo eso el Señor? Pues porque por la promesa que le está dando, ¿sí? Y eso hay que grabárnoslo, ¿verdad? A mayor bendición, mayor demanda, ¿sí? Siempre, mi hermano, ¿sí? Y entre más grande sea la aspiración que podamos tener para con Dios, la demanda va a ser mayor, amén. Y pues lo vemos en muchas partes de la Escritura, ¿verdad? Entre ellas, pues cuando se habla de los líderes principalmente, ¿verdad? En Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo y le da los requisitos para el liderazgo, ¿sí? El obispado, los diáconos, ¿sí? El obispado pues, son los que dirigen, son los pastores o ministros, ¿sí? Los diáconos, pues los servidores o los que son colaboradores de los pastores o de los ministros, ¿sí? Y les pone demandas, amén. Y obviamente la mayor demanda es para los obispos o los pastores, ¿sí? Pero a los dos grupos, vamos a decirlo así, les pone demandas, amén. Y son demandas que todo el énfasis mayor pues es al carácter, ¿sí? Más que a las habilidades o a los dones, ¿sí? Es al carácter donde Pablo se enfoca más, ¿sí? Donde eso tiene que ser prioridad, amén. No la habilidad ni aún el don o el talento, ¿sí? Esas dos cosas son herramientas, ¿sí? Que son necesarias, por supuesto que sí, pero esas Dios las da, y así lo dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios reparte a quien quiere, cuando habla del Espíritu Santo, ¿sí? Hablando de los dones del Espíritu Santo. Entonces los dones en sí, entre otras cosas, pues son herramientas que Dios nos va a dar si queremos servirle, amén. Entonces nosotros necesitamos, ya cuando uno empieza a servir, pues se da cuenta que son muy necesarios esos dones, si no son como para pantallar, sí, o para que se vea que nosotros también tenemos, sí, es para el servicio, son herramientas, amén. Y esas las da Dios al recién convertido, al que tiene muchos años, al que tiene poquito. O sea, no hay en sí como que una norma, ¿verdad? De tienes que pasar por eso para que se te dé un don, sí. Los 9 dones que menciona 1 Corintios, me parece 12, ¿verdad? Entonces no, en sí no es una como que la gran demanda para que eso se dé. Esos son regalos, ¿sí? Lo que sí demanda y mucho es el oficio, ¿verdad? O el servicio, amén. Entonces Dios pues le empieza a, pues lo podemos decir así, a exigir a Abraham, ¿sí? Donde Dios le empieza a decir, a ver, Abraham, ya en todos estos años, porque acuérdense a los cuántos años Dios llamó a Abraham, tenía 75 si mal no recuerdo. Aquí dice que tenía 99, o sea, pasaron 24 años, ¿sí? Entonces Dios dice, pues ya, sí, ya fue demasiado, ¿verdad? Ahora sí, yo soy el Dios todopoderoso, sí, no nada más soy el Dios que te sacó de Ur de los Caldeos, no nada más soy el Dios que te habló para darte una gran promesa, soy Dios y el todopoderoso. O sea, le está mostrando Dios la grandeza de quién es, ¿verdad? Para que Él pueda servir en ese entendimiento, ¿sí? De que tiene un Dios no como los ídolos, ¿sí? Que se le sirve, bueno, sí, se puede decir que se le sirve, ¿verdad? Más que servirle se les pide, ¿sí? Los ídolos de este mundo, ¿verdad? Que realmente no es un servicio, bueno, o como sea, pues, pero no es ese tipo de Dios, ¿sí? De que nuestro Dios no solo quiere las acciones, quiere el corazón, ¿verdad? Entonces cuando, bueno, obviamente al ver Dios el corazón, pues eso tiene más demanda, ¿sí? Todos podemos cumplir acciones, pero si el corazón no es correcto, eso no sube al cielo, ¿sí? Porque el Dios que tenemos es digno, ¿verdad? Entonces no se le puede dar solo la acción o como el ritual, ¿verdad? Ya lo hice, ya cumplí, ¿sí? Porque Dios antes, como lo hemos dicho muchas veces también aquí en la iglesia, antes de ver la acción, ve el corazón. Y si en base a lo que Él demanda no cuadra lo que está en el corazón, sí lo desecha, ¿sí? Sí puede enseñar, bueno, no puede, sí enseña y explica, ¿verdad? Las cosas para que pues hagamos las cosas bien, ¿verdad? Porque nadie de nosotros venimos al Señor conociéndolo, ¿sí? Al contrario, venimos con una ignorancia tremenda, ¿verdad? Todos confundidos. Acuérdese
el capítulo anterior, con una mente de esclavitud, ¿sí? No entendemos cómo obra Dios, no entendemos cómo demanda Dios, ¿sí? No entendemos muchas cosas, ¿verdad? Lo más común que está en nuestra mente es que Dios es el que suple toda necesidad y el que está para solucionar problemas. Ese es el concepto que todos traemos, porque esa es la idolatría, ¿verdad? Y como todos salimos de ahí, ¿sí? Unos más, otros menos, pero todos venimos de esa corriente, esa cultura, pues ese es el concepto inmediato de Dios, ¿sí? Que me ayude, que me saque, que me solucione, amén. Y la mayoría, ¿verdad? A lo mejor no todos llegamos a Dios así, porque tenemos una grandísima necesidad y un problema muy atorado, ¿verdad? Que lo que queremos es una solución. Y pues Dios lo puede usar y todo, ¿verdad? Puede usar el problema, la situación, pero siempre va a llegar un momento donde va a decir, bueno, ahora sí, yo soy el Dios Todopoderoso. Sí, no soy el mono de allá donde vienes. Sí, soy el Dios Todopoderoso. Y yo quiero que andes delante de mí sin mancha y sin reproche. Sí, yo quiero que andes perfecto. Sí, entonces hay una escritura también donde dice, ¿verdad? El Señor Jesús lo dice así. Le repito, ¿verdad? Cuando decimos perfecto, no decimos sin ningún error, porque no existe nadie. ¿Sí? No existe una persona sin ni un error. Sí, existió, ¿verdad? En la tierra, que fue el Señor Jesús. Si ahora Él está en los cielos, pero de ahí todos los demás, pues todos tenemos errores, ¿verdad? Entonces, por eso no es una perfección en ese sentido, sino una perfección donde la persona se está cuidando de mancha, ¿sí? Donde se está, cuando encuentra la mancha o el error, inmediatamente se arrepiente y corrige. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces aquí ya habían pasado pues 20 y tantos años, ¿sí? Y entonces Dios ya se le presenta diferente, ¿sí? Y fíjese pues, bueno, la demanda pues, quiero que andes sin mancha, ¿sí? Sin tacha delante de mí, amén. Y bueno, ahí hay dos cosas principales, bueno, las que yo puedo explicar de qué es todo eso o cómo se da todo eso. Pero vámonos por partes. Fíjese el versículo 2. Dice, pondré mi pacto entre mí y ti, o entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Hay una versión que dice, esta es la parte de mi pacto, ¿sí? Dice, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. Entonces Abraham, padre enaltecido, Abraham, padre de multitudes o de mucha gente, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Bueno, ya después habla de una descendencia, pero quiero que vea usted que lo primero que le habla a Dios, ¿sí? O ¿cómo lo podemos decir? Más bien vamos a verlo así, lo que es la perfección o la madurez, ¿sí? Eso es, vamos a verlo así para entenderlo mejor. Uno es que Dios le habla de pacto, ¿sí? Si seguimos leyendo, que eso ya lo vemos después, abajo habla de una circuncisión, ¿sí? Que es lo que Dios le dice, ¿verdad? Esta es la señal del pacto, ¿verdad? Y hay algo que aprender ahí. Pero ahorita vamos a enfocar, entonces, para entenderlo mejor, dos partes, ¿verdad? De lo que representa o lo que es una evidencia de que una persona está madurando o está creciendo en el Señor. Una es que es de pacto, porque es lo primero que le presenta, pacto, ¿sí? Y la otra, pues la circuncisión, ¿sí? Que en resumen es la cruz, ¿verdad? Pero lo explicamos después. Entonces ahorita vamos a enfocarnos al pacto, amén. Bueno, cuando nosotros hablamos de madurez o de perfección, como lo dice aquí, estamos hablando de una vida que se está dejando restaurar por Dios, ¿sí? Esto lo hemos dicho muchas veces, pero ahí va otra vez, ¿verdad? Para que se nos quede bien. La madurez en el Señor no se mide con los años en el Evangelio, ¿sí? No se mide con el don que yo pueda tener, ¿sí? La persona puede tener muchos dones espirituales, o sea, ciertas manifestaciones, pero no significa o no necesariamente es que la persona sea madura, ¿sí? O sea, una persona muy espiritual, ¿sí?
y pues siempre se da este ejemplo porque es el más claro, ¿verdad? La iglesia de Corinto, ¿sí? Que la Biblia la dice así, era una iglesia que estaba enriquecida en todos los dones, ¿sí? Pero Pablo les dice a esa iglesia que son carnales y que son niños, ¿sí? Porque hay muchos chismes, muchas contiendas, muchos pleitos entre ustedes. Dentro de esas cosas también le dice, ¿verdad? Ustedes, le doy gracias a Dios, decía Pablo, a esa iglesia, porque ustedes están enriquecidos en todos los dones, ¿sí? Y es donde habla de los 9 dones del Espíritu Santo, entre otras cosas. Amén. Entonces, ¿qué entendemos pues? Pues que el don o la manifestación no es una evidencia de madurez o de perfección en este caso, ¿sí? No lo es. Amén. Entonces, esto a lo mejor, bueno, los que lo hemos escuchado varias veces, pues yo creo que lo entendemos muy bien, ¿verdad? Pero créame, un día, mis hermanos, ya está, pero un día va a haber más, ¿sí? Donde va a haber mucho mover sobrenatural. Amén. Dios va a traer en algún momento un avivamiento muy grande, ¿sí? En algún momento eso vendrá a nuestro país, a nuestra ciudad y a otras partes del mundo. Y ese mover de Dios tan poderoso va a traer mucha manifestación, ¿sí? Mucha liberación, mucha sanidad, obviamente mucha palabra, ¿sí? Entre otras cosas. Y muchos nos podemos confundir o desviar con todo eso, ¿sí? Porque obviamente va a haber uno que lo imite, ¿sí? Pues el diablo, ¿verdad? Entonces, hay escrituras que dicen, ¿verdad? Va a haber, los evangelios lo dice, el Señor lo dijo así: muchos falsos cristos se presentarán, ¿sí? Y Cristo no es nada más el Mesías que viene, ¿verdad? Significa ungido, ¿sí? O sea, se van a presentar falsos ungidos, ¿sí? Que van a engañar a muchos. Entonces, ¿con qué los pueden engañar? Sí, obviamente con la doctrina, pero el gancho siempre es una manifestación, ¿sí? Entonces, esa manifestación nos puede desviar si no es de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús en los evangelios? Les pone el balance, ¿verdad? Y les dice: por sus frutos se conocen, ¿sí? O sea, ¿qué viene a ser sus frutos? Su madurez, ¿sí? ¿Qué tan crecido está la persona? Entonces, si se fijan, no es la manifestación, ojo, ¿verdad? No estamos diciendo que no la necesitamos, ¿sí? Pues claro que sí, amén. Que Dios sane enfermos, que Dios libere gente oprimida, ¿verdad? Que Dios restaure personas, que Dios haga milagros, pues lo deseamos, lo necesitamos, amén. Pero siempre la prioridad, porque la intención o el propósito de la iglesia es restaurar personas, no entretener personas, ¿sí? Y como el propósito es restaurar, el milagro no restaura, el milagro ayuda, ¿sí? Pero no restaura. Lo único que restaura a una persona es la palabra, ¿sí? Entonces, como el propósito de la iglesia a nivel mundial, la iglesia de Cristo, ¿sí? O la iglesia del Señor, es restaurar vidas, pues su enfoque va a ser la palabra, ¿sí? Para que las almas se restauren, ¿sí? Y lo que va a hacer Dios cuando las cosas están así de balanceadas es manifestar su mano, como dice el libro de los Hechos. Señor, ayúdanos, danos de nuevo para predicar tu palabra, decía, ¿sí? Y Señor, extiende tu mano para que la respaldes con prodigios y milagros, ¿verdad? Pero no se enfocaron solo: extiende la mano, Señor, y haz prodigios y milagros. No, ellos dijeron: Señor, ayúdanos a predicar. O sea, ese es el punto principal nuestro. Pero ya estando ahí, extiende la mano, Señor, y manifiéstate para que la gente crea. Otras escrituras también lo dicen, ¿verdad? Confirmaba Dios la palabra con señales y maravillas, sí, pero confirmaba la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, la prioridad en este sentido, pues, es la palabra, ¿sí? Porque eso es lo único que transforma a una persona. El milagro nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a creer. Hay gente que si no ve, no cree, ¿sí? Y pues esas cosas, pues nos convencen, amén. Pero siempre la palabra, ¿sí? Eso es lo que restaura, amén. Lo que sana a una persona, lo que le renueva la mente y lo que lo lleva a la madurez, que ese es el propósito, ¿sí? No es emocionar o entretener, es restaurar, ¿sí? Entonces, cuando una persona está siendo restaurada, ¿sí? Se le empieza a ver en el fruto.
un fruto que es el que nosotros estamos mencionando aquí, es el pacto. Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es gente leal a Dios. Sí, y ahorita vemos cómo lo que motiva a ser gente de pacto. Pero bueno, ahorita lo vemos pues. Entonces, cuando hablamos pues de madurez, estamos hablando de fruto, ¿verdad? Estamos hablando de restauración. ¿Sí? ¿Qué es restauración? Es volver a la imagen del Señor. ¿Sí? O sea que haya amor, que haya paz, que haya gozo, ¿sí? Que haya los frutos del Espíritu Santo. 9 frutos que menciona ahí. Sí, Gálatas 5:22. Amén. Entonces, esas son las cualidades o características que se empieza a ver en una persona que está creciendo. No se ve todo al 100, pero se empieza a ver. ¿Está claro? En pocas palabras, ¿verdad? No somos las mismas personas de como venimos del mundo. Si somos las mismas personas, aquí echando números, son como 24 años después, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Tú ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, ¿sí? O sea, tú ya no eres el mismo, ¿sí? De cuando te saqué de Ur de los Caldeos, tú ya eres otro. Así debería de ser. Amén. Entonces, que pasen los años enseñados por Dios, ¿verdad? Y que nuestra mente se esté renovando, ¿sí? Se esté dejando la mente del mundo, se estén cambiando las actitudes y como resultado pues se va a manifestar en la conducta. Entonces, cuando una persona empieza a cambiar desde el interior por el poder de la palabra, ¿sí? Se le va a ver en el exterior. ¿Y cómo se ve eso? Empieza a cambiar actitudes, ¿sí? Y entonces Dios le empieza a marcar: tienes que andar sin tacha. Esa mancha que no la habías visto años atrás, uno la empieza a ver y empieza una incomodidad. Híjole, ya no puedo hablar como hablaba antes, ¿sí? O ¿por qué siento una incomodidad ahora cuando esto no lo sentía antes? ¿Sí? Pues porque Dios nos está demandando más. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar a la madurez, ¿sí? Y todo proceso o etapa en el Señor siempre requiere una batalla, ¿sí? Siempre una lucha. Pero bueno, eso lo vemos después. Entonces, madurez o crecimiento en el Señor, ¿sí? No se mide por los años en el Evangelio. ¿Está claro, mis hermanos? No se mide por la manifestación que pueda tener una persona, ¿sí? Se mide ni siquiera por el conocimiento teológico que pueda tener, ¿sí? Puede ser una Biblia andando, ¿sí? O una Strong, concordancia Strong. ¿Se ha visto esas? Son unos librotes así. Tardaron 30 años para hacer esa concordancia, ¿sí? Puede traer todo el cerebro saturado, pero si no da fruto, es un niño con conocimiento, ¿sí? No, es bueno, de lo que sabes, ¿qué tanto haces? ¿Verdad? Y eso es madurez. Entonces, a medida que vamos entendiéndolo y que vamos caminando en base a eso, pues entonces se va viendo nuestro crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va viendo el crecimiento? Ya no tenemos las mismas formas de pensar, ¿sí? Bueno, hay una escritura que lo dice así más clarito. Eso está en 1 Corintios 13. Después que habla del amor, ¿sí? Usted sabe que esa escritura habla del amor, ¿verdad? Entonces, cuando termina de hablar de eso, sí, hay una parte donde dice: cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y dice después: pero ahora que crecí, dejé las cosas de niño. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no pienso como niño, ya no hablo como niño, ya no juzgo como niño, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber qué tan crecidos estamos? Hay que ver cómo pensamos, ¿sí? Si nuestro pensamiento sigue siendo el de Agar, acuérdense la semana pasada, el de esclavitud, pues soy un niño, salvo, pero niño, ¿sí? Y peligrando, ¿verdad? De irme más hacia atrás. Amén. Después de tiempo, obviamente, ¿verdad? Acuérdense que aquí está hablando de más de 20 años, ¿sí? Después dice: hablaba como niño, ¿sí? ¿Cómo es el lenguaje de una persona que está creciendo? Pues ya no es un lenguaje de queja, que es lo que estuvimos predicando hace algunos domingos. Si su lenguaje ya no es de queja, su lenguaje ya no es de resentimiento, de amargura, de odio, ¿sí? Su lenguaje empieza a cambiar, su lenguaje empieza a ser de fe, ¿sí? Como dice otra escritura, ¿verdad? Creí, por lo cual hablé,
¿sí? Entonces su lenguaje ya empieza a ser ya no de esclavitud, no vamos a poder, ¿sí? Porque son gigantes, nos van a matar, somos como langostas delante de ellos. Entonces un lenguaje sin fe, no un lenguaje fingido, ¿verdad? Por fe, como a veces decimos, ¿verdad? ¿Cómo andas? Pues avivado por fe, ¿sí? No es por fe, es porque así ando, ¿verdad? Y es un lenguaje que la persona que cree, pues eso es creí, salgo aquí de adentro, por eso hablé, amén. Entonces así piensa una persona, ¿verdad? Y así habla una persona que está creciendo. Y lo último que dice, juzgaba como niño, ¿sí? Cuando una persona no está tan crecida o está en ese proceso, su juicio no es tan acertado, ¿sí? Entonces un niño, su juicio no es correcto. Es como en lo físico, ¿verdad? Para el niño lo máximo puede ser el dulce, ¿sí? Y ese es su juicio, ¿verdad? Y en base a ese juicio hace su berrinche, ¿sí? Pero para un papá que en teoría, ¿verdad?, está más maduro, no, pues su juicio es, eso te va a matar, ¿sí? El juicio del niño, ¿verdad? Esas con chips morados, ya la regué, ¿verdad? Ya pisé callos, ¿sí? Los chips moraditos, échale más Valentina y limón y salsa inglesa, que al cabo está rico, ¿sí? Y el papá ha entendido, eso te va a despedazar el estómago. Ahorita no lo sientes, pero espérate unos 10 años, 5. Sí, va a estar la panza inflada y que me arde cuando tomo el café. Sí, bueno, pues es por eso, ¿verdad? Entonces, sí me explico, mi hermano, pues alguien que ya su juicio es distinto, porque está crecido, porque ya experimentó, pero el niño no. El niño es, su juicio es en base a lo que está viviendo y al placer que pueda estar sintiendo, y lo demás no le interesa porque no puede ver más allá, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, y por eso a veces como niños en el Señor, pues nuestro juicio no es correcto, a veces entre roces entre hermanos, ¿sí? En situaciones que pasan en la iglesia, y nuestro juicio empieza a ser a veces incorrecto, ¿sí? Y juzgamos las cosas mal, amén, pero algo Dios nos puede estar enseñando en todo, ¿sí? Porque así es Dios. ¿Está claro pues? ¿Sí? Entonces a la iglesia de Corinto, mucho donen, muchas manifestaciones, sí, pero les decía, pero si hay contiendas, si hay chismes, si hay divisiones entre ustedes son carnales. Hay otra escritura, creo que es en Hebreos, donde les dice, yo quisiera explicarles todas estas cosas, sí, cosas ya muy profundas, pero les dice ahí, pero no puedo porque no las van a poder digerir, porque son niños. Y luego sigue hablando ahí, debiendo de ser ya maestros, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es pues crecer o madurar? Es parecernos a Jesús, en resumen, ¿sí? En actitudes, en conducta, en mentalidad, amén. Entonces, pues viendo esa vara, pues la vara está muy alta, ¿verdad? Entonces lo más probable, no probable, con toda seguridad, nadie nos parecemos a Él al 100. Pero esa es la vara que el Padre nos puso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar parecernos a Él. Ese tiene que ser dentro de nuestro propósito, ¿sí? Porque eso es lo que el Padre quiere, ¿sí? Que haya muchas personas que se parezcan a Jesús, ¿sí? Por eso Él lo puso como el modelo, ¿sí? El modelo no son las personas, pueden ser modelos alcanzables, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Sean como yo, les dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí. O sea, lo que está haciendo Pablo es, pues, sufren mucho, se complican la vida, ¿verdad? Bueno, pues imítenme a mí. Si les es un mundo imitar a Jesús, imítenme a mí. Pues también es un mundo imitar a Pablo, ¿verdad? Pero él es como que está bajando la vara, ¿sí? Un modelo más alcanzable, pero que a final de cuentas se parece a Jesús, ¿verdad? Pero bueno, nuestra vara, la medida o el modelo que nosotros tenemos es el Señor, ¿sí? Por eso hay que conocerlo, ¿verdad? Hay que leer su palabra para saber cómo es Él. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo en ese fruto, en esa mentalidad, para poder decir, estamos madurando, amén. Entonces, hay cosas en las que, por eso decimos también aquí en la iglesia, ¿verdad? Todo esto es progresivo y es en etapas, ¿sí? Dios trata ciertas áreas de nuestras vidas para llevarnos a una madurez. Por ejemplo, el domingo decía, a lo mejor no en todas las áreas somos idólatras. ¿Se acuerdan que hablamos de la idolatría? Sí, pero hay ciertas áreas donde probablemente sí, y esa área nos tiene secos o estancados. Entonces es la que tenemos que identificar, ¿verdad?
Lo mismo en otras. Hay una escritura en Hebreos 12 o 13 donde dice que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, todos en algún área tenemos cierta cojera o deficiencia, ¿sí? A lo mejor no en todas las áreas estamos imperfectos, ¿verdad? O mundanos, pero hay ciertas áreas del corazón, de los hábitos, de las actitudes, de la mentalidad, del lenguaje, del carácter, ¿sí? Que Dios va a decir, aquí hay cojera, ¿sí? Y esta cojera o deficiencia te puede sacar. O sea, te tienes que esforzar porque esa cojera se sane, ¿sí? O se restaure. O sea, para que crezcas en esa área. Porque si en esa área no creces, te puede sacar del camino. Fíjese lo grave de no crecer. Amén. Lo grave de no prestarle atención a nuestra madurez, espiritualmente hablando, ¿sí? Nos puede sacar del camino. Puede hacer que nuestra vida retroceda, ¿sí? Dios es Dios. Amén. Y es digno, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos de alcanzar promesas o servirle, pues la cosa se va a poner más demandante. Amén. Bueno, entonces, ¿está claro esto, mis hermanos? Entonces eso es madurar, eso es crecer, ¿sí? Y Dios desea que todos crezcamos. Amén. Porque de esa manera lo vamos a representar mejor, ¿sí? Porque entre más nos parezcamos a Jesús, ¿sí? Nuestra vida va a evangelizar mejor, ¿sí? Nuestra vida va a mostrar mejor cómo es el evangelio, ¿sí? Desgraciadamente en términos mundiales, términos generales, la iglesia no lo hemos presentado bien, en términos generales, ¿sí? Obviamente pues hay remanentes, ¿verdad? De personas que sí se comprometen con Dios, sí se alinean con Dios, pero en términos generales el cristianismo está en mucha decadencia, ¿sí? En actitudes muy equivocadas, en formas de pensar muy incorrectas, ¿sí? Y pues ya no digamos los que estamos al frente, ¿sí? Que pues, a veces somos más tremendos. Amén. Entonces todas esas cosas pues a Dios le duelen, ¿sí? Porque en términos generales no se está proyectando a Jesús, términos generales, ¿sí? Y eso le duele a Dios, porque por causa de eso muchas vidas se apartan, ¿sí? Y otras crecen pero pues deformes. O sea, no nos parecemos al Señor. ¿Sí está claro? Entonces por eso Dios desea restaurar muchas cosas. Bueno, ya para no salirme mucho de eso, entonces hay que aspirar a la madurez, ¿sí? Hay que aspirar a crecer para que entre más crecemos en el Señor, nuestra fe se hace más estable, ¿sí? Me voy a adelantar mucho, ¿verdad? Pero el clímax, por decirlo así, o el punto máximo al que llegó Abraham fue una amistad con Dios, ¿sí? Y el final de cómo se describe a Abraham es amigo para siempre. O sea, lo que quiere decir es, Abraham nunca se iba a apartar de Dios, ¿sí? La estabilidad de Abraham con Dios era eterna, ¿sí? Por eso le dice amigo para siempre, porque Dios sabía que ese hombre nunca le iba a dar la espalda, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque era una persona extremadamente firme en Dios, pero le costó, ¿sí? Fue un caminar. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, entre más crecemos nosotros, ¿sí? Más nos parecemos al Señor. Nuestra mente, nuestra forma de hablar, nuestro juicio es más correcto, ¿sí? Más proyectamos el verdadero evangelio, ¿sí? Que no es religión o echar rollo, es mostrar cómo es Dios, ¿sí? Cómo es Jesús. Amén. Y eso, mis hermanos, es lo que Dios desea. Esa es la verdadera iglesia. Amén. Desgraciadamente eso es muy poco, ¿sí? Pero esto no es de sopetón, esto es progresivo. Amén. El punto es que todos aspiremos a eso, porque hay gente que no tiene la aspiración a madurar, se quiere quedar niño, ¿sí? Quiere quedarse con las mismas actitudes, los mismos pecados, las mismas debilidades, la misma cojera. Si no quiere cambiar de mentalidad, no quiere cambiar, no quiere renovar su conducta, no quiere renovar, no quiere dar fruto. Amén. Y aguas, porque en Juan 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Amén. O sea que esto no es un juego, ¿sí? Entonces como que el tono cambió, ¿sí? Entonces yo te llamé, yo te quiero restaurar,
sí, yo te voy a levantar y haré de ti una gran nación, sí, y de pronto después de más de 20 años, yo soy el Dios todopoderoso y quiero que andes delante de mí sin tacha, sí, no quiero que te haya reproches en ti, sí, quiero que seas recto, amén. Y pues Abraham se tiró al suelo. ¿Por qué sería? Porque dijo, pues no la voy a armar, ¿verdad? No la voy a hacer. Y cuando él se tira al suelo, para Dios cumplió. Fíjese qué tremendo, ¿sí? Por eso le dice, yo voy a establecer mi pacto si eres perfecto. Entonces Abraham se tira al suelo y dijo, no, pues no soy, ¿sí? Y tira su rostro hasta el suelo, que eso es postrarse, ¿sí? El pecho a tierra, pues, da la frente hasta el suelo, donde está diciendo, Señor, yo no voy a poder. Y cuando él tiene esa actitud, entonces Dios le dice, este es mi pacto contigo. Yo puedo pensar o sentir, ¿verdad?, que lo que Dios está diciendo es, ya cumpliste, ¿sí? Obviamente pues después le vienen las demandas. Muy bien, entonces dentro de la madurez o el crecimiento, ¿sí?, se hace evidente por el pacto. Amén. ¿Qué es ser un cristiano de pacto? Es ser un cristiano leal, ¿sí? Es ser un cristiano fiel. Amén. Y eso se oye muy bonito, sí, pero tiene su esfuerzo. Amén. Quiero que haga conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio 15. Espero y me esté explicando, 15. Del 15:15. Deuteronomio 15:15. Fíjese pues, dice así, aquí vamos a ver lo que debe motivar la lealtad. Si esto no, la lealtad hacia Dios, ¿sí?, si esto no nos motiva, ¿sí?, o si esta no es nuestra motivación principal, vamos a tronar, ¿sí? Porque, bueno, vamos a leerlo y luego ya lo vamos explicando. 15:15 les dije, ¿verdad? Dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. O sea, todos nosotros fuimos esclavos del pecado. Y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando hoy. Fíjese lo que dice, Dice, si Él te dijera, ahorita lo explicamos, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna, señal del pacto, lo mismo que la circuncisión, ¿sí? Y esa, bueno, ahorita lo explico. Ay, es que no quiero que se me acabe el tiempo. Horadarás, o sea, le harás un agujero, su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un siervo leal, un siervo fiel, ¿sí? Así también harás con tu criada. Y ya la otra, ya a lo mejor el otro versículo va un poquito más enfocado a los pastores, pero fíjese lo que dice. No, vamos a leerlo pues, de todos modos. Versículo 18 dice, no te parezca duro cuando le enviares libre. ¿Qué está diciendo? Gente que dice, yo no quiero estar aquí, ¿sí? El otro está diciendo, yo me quiero quedar, ¿sí? Pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Fíjese, mi hermano, lo que está diciendo. Hay gente que es jornalero, ¿sí? Y hay gente que es siervo por amor. Amén. Un jornalero es alguien que está por precio en la casa. ¿Qué quiere decir eso? Mientras reciba algo, ¿sí? El día que ya no, porque eso es jornalero, es un ¿cómo se dice? Un empleado. Sí, yo estoy aquí por paga. Amén. Mientras no reciba mi paga, pues yo me voy, ¿sí? O sea, mientras no se me dé lo que quiero, yo me voy a ir. Y entonces aquí le dice el Señor, ¿verdad?, a los jefes, no te duela eso, porque es un jornalero, ¿verdad? Bueno, eso cuando usted sea pastor lo va a entender, ¿sí? Dice, Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Lo que está diciendo es, no lo retengas, déjalo, porque se fue un jornalero, te mando 6 siervos, ¿sí? Eso es muy diferente, pero eso hay que entenderlo. Bueno, sí, vámonos más arriba pues, eso después se lo explico. Fíjese pues el versículo 16. Bueno, vamos a poner el contexto de todo este rollo. ¿De qué está hablando esta escritura? Está hablando de los siervos, ¿sí? En la ley, que es esa escritura, usted lo va a leer, había un mandamiento, que el mandamiento era que los hebreos no puedan ser esclavos. Si algún hebreo era esclavo, había 2 cosas que se podían hacer, un hebreo, un israelita.
Una era que el hermano o el pariente más cercano de aquel israelita pagara el precio y lo sacara de la esclavitud. Esa era la ley. Si no había quien lo hiciera, entonces tendría que esperarse 6 años sirviendo en una casa, y al 7.º año es el año del jubileo, o el año agradable del Señor, que menciona Isaías 61, el año del jubileo. El 7.º año todos los siervos debían de ser libres, ¿sí? A menos que un siervo dijera lo que dice aquí: yo te amo a ti y amo tu casa y contigo me va muy bien, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es: vamos a hacer un pacto. Eso también está en Éxodo. Entonces lo que hacían en aquel tiempo era que agarraban al siervo, lo presentaban ante los ancianos del pueblo y lo pegaban en la puerta de la ciudad y le clavaban una lesna, es una navaja chiquita, como tipo picayelo. ¿Se acuerdan los picayelos? Sí, ya no, ya todos son en costalitos de hule. Bueno, antes había una cosa que se llama picayelo, ¿sí? Entonces se clavaba, esa es una lesna, o es parecido a eso, y se le agujeraba aquí, ¿sí? Pero lo clavaban en una pared, en una puerta, ¿sí? Y obviamente había sangre ahí, y siempre que hay sangre es pacto eterno, ¿sí? Entonces lo clavaban ahí y se hacía un pacto. Obviamente al siervo le dolía, ¿sí? Ahí hay otra enseñanza, ¿verdad? Y lo clavaban, y cuando él era clavado, cada vez que alguien veía el agujero del siervo, decía: ese tiene dueño, ese es un siervo por amor, ¿sí? O es un siervo por convicción, por decisión, no por jornal, ¿sí? Sino porque se dio a su Señor. Amén. Me gusta mucho el listado que dice ahí, ¿sí? Porque te ama, porque ama tu casa, porque le va bien contigo. Lo primero que dice es: porque te ama a ti. Así dice Éxodo, ¿sí? Entonces fíjese lo que nos lleva a ser fieles o de pacto, porque ahí hay un pacto donde el siervo le está diciendo: yo no soy de nadie más, solo soy tuyo, mi Señor, ¿sí? Porque te amo a ti. O sea, no tengo otro Señor, no tengo otro Dios, ¿sí? No tengo a otro. Yo te amo a ti y amo tu casa, ¿sí? Si usted no ama a la iglesia, nunca va a poder servir a Dios. Amén. Porque los ministros son servidores de la casa de Dios. Amén. Entonces si el Hijo de Dios pretende servir al Señor, pero no quiere servir al pueblo, o no ama a la iglesia, estamos perdidos, ¿sí? Porque los ministros son siervos del Dios en su casa. Amén. Entonces si yo aspiro: Señor, yo te quiero servir, pero me cae gordo este, me cae gordo el otro, sí, pero no me pongas a trabajar con fulano, con sultán, pues Dios va a decir: no, mejor ahí quédate otro rato, jornalero, sí, porque no entiendes esto. Pero cuando aquella persona ama a Dios, sí, una forma en que lo manifiesta es amando a su pueblo. Amén, mi hermano. Sí, decía un hermano, un pastor, decía: ¿qué pasaría? Bueno, es que me da risa porque me acuerdo lo que dijo. Si un día te invitan a una fiesta, a ti como varón, ¿verdad? Y te dice el que te está invitando: nada más no lleves a tu esposa, porque no me cae, ¿sí? Un esposo, pues respetuoso, ¿verdad? Diría: pues si no te cae ella, tampoco te caigo yo. Sí, un esposo común diría: pues no le hace, ni le iba a decir, ¿verdad? Sí. Pero un esposo diría: no, pues si no me quieres a mí, o si no la quieres a ella, tampoco me quieres a mí, ¿sí? Entonces él decía: eso es lo mismo en la iglesia. Si usted aborrece la iglesia, está aborreciendo al esposo de esa iglesia, o al novio de esa iglesia, ¿sí? Entonces no puede ser que seamos hombres de pacto con Dios, no amando a su pueblo, ¿sí? Entonces lo que Dios está diciendo ahí es, bueno, lo que encabeza la lista de alguien que es de pacto es que ama a su Señor. Amén. Entonces, cuando yo me hago una persona leal a Dios, cuando lo amo, ¿sí? Cuando yo empiezo a amarlo, cuando me enamoro de Dios. Amén. Y pues yo no sé, ¿verdad? Necesitamos a veces una revelación tan grande del perdón que recibimos, ¿sí? Ahorita lo cantábamos, ¿verdad? Sobre la cruz se partió tu cuerpo. Entonces cuando uno entiende eso, dice: yo no te merezco, ¿sí? No merezco estar aquí. Amén. Porque mi rebelión te llevó a la cruz, ¿sí? Porque en tu santidad
¿sí? En tu pureza, en tu perfección, no te rehusaste a morir por mí. Tú podías decir, ¿yo qué? ¿Sí? Hago otro mundo y se acabó. Pero tú pensaste en mí. Amén. No me reprochas mi pecado, que son muchos. ¿Sí? No me señalas mi error. Me recibes en tu casa, me perdonas, me limpias. Entonces cuando alguien entiende eso, mi hermano, entonces se hace más leal. Amén. Por eso la Biblia lo dice así: el que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Y no se trata aquí de ser asesinos, de ser narcos para amar mucho. ¿Sí? No, es entender lo que se le perdonó. ¿Sabe qué se nos perdonó? Ir al infierno, a todos. Amén. Pues hay una escritura que habla, ¿no? Que el Señor le dio una misma paga a todos los siervos, les dio un denario. ¿Sí? Porque Dios dio la misma paga por todos. ¿Sí? Dio a su Hijo. Amén. No pagó más por el más pecador, ni pagó menos por el que cree que no es tan pecador. Pagó lo mismo, porque la consecuencia era la misma para todos. Era el infierno. Sí, era la muerte, separados de Dios. Entonces cuando el Señor nos revela eso, ¿sí? Nos revela el perdón, nos revela la misericordia, ¿sí? Nos revela, no te reproché, ¿sí? A pesar de tus ofensas, todo tu pecado lo cargué sobre mí. ¿Sí? Tú eras un drogadicto, así me presenté ante Dios y le dije, Él no es drogadicto, yo soy el drogadicto. El juicio que Él merece que caiga sobre mí, porque Él no es eso. ¿Sí? Es como decir, no sé, un asesino, un violador, piensen lo más feo, o piensen lo suyo que hacía. ¿Sí? Y que se presenta nuestras vidas ante Dios, y pues el juicio, ¿no? Este es un violador, este es un asesino, lo voy a matar porque esa es la paga del pecado. Y se presenta a Jesús, le quita sus vestiduras de violador, de asesino, y se las pone Él. Se quita sus vestiduras blancas, perfectas, y se las pone a usted. Y Jesús le dice al Padre, Él no es un violador, míralo cómo está limpio, el violador soy yo. Ese juicio caiga sobre mí, y cayó. ¿Será poco eso? Eso es demasiado, mi hermano. Él no es brujo, el brujo soy yo. ¿Sí? Él no es un homicida, yo soy el homicida. Amén. Entonces cuando eso se nos abra, ¿sí? Y hay un entendimiento por la misericordia de Dios de todo lo que pagó en la cruz por mí, entonces entra el amor. Amén. Y cuando entra el amor, la persona es leal. ¿Sí? Y la lealtad o el pacto, ¿sí? Que es una característica de alguien maduro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona inmadura nunca va a ser leal, no es de pacto con Dios y con nada. ¿Sí? Cuando una persona está madurando en su mente, en su corazón, hasta en lo natural como en lo espiritual, se ve en su lealtad. Amén. Cuando una persona no es madura, vive por sensaciones, ¿sí? Tanto en las cosas naturales como en las de Dios. ¿Sí? Es que no siento, es que ya no la amo. Llamo a la de la oficina, canijo. ¿Sí? No, es que me emociona más. Sí, pero ella no te aguanta lo que te aguanta esta. Amén. No, es que esto es que me despertó todo lo que tenía enterrado. ¿Sí? No, eso se llama adulterio. No, nada más que con otras palabras, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces aquella persona vive de sensación, no de pacto. ¿Sí me explico? Y el pacto cuesta. Amén. Porque ser de pacto no significa que todo es color de rosa. Sí, acuérdese, lo agujeraron al siervo, le dolió, era un siervo, no era un patrón. Sí, realmente era un esclavo. Amén, porque eso hacían, lo que leíamos en Deuteronomio, lo compraban. O sea, eres un objeto aquí, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto. Eres un objeto más que yo compré, diría el dueño, ¿verdad? Así es que no puedes reclamar, no me puedes exigir. Sí, te pago y todo, ¿verdad? Pensando en buenos jefes, sí, o en buenos dueños. Amén. Entonces aquel esclavo dice, yo quiero ser siervo para siempre. Amén. Porque yo me he enamorado de ti, porque has hecho mucho por mí, sí, y porque amo tu casa, tu familia. Amén. Bueno, son cosas muy hermosas, ¿verdad? Que solo alguien que entienda lo que se le perdonó lo puede sentir. Amén.
No sé si nos pasa, pero no sé, en momentos de oración o en la alabanza, que usted se acuerde cuando aceptó a Jesús en su corazón, ¿sí? Que venga a su memoria en ese momento, el antes y el después, ¿sí? Todo lo que yo hacía, pero ese momento, amén, cuando yo recibí realmente al Señor y pegó en mi corazón, ¿sí? Donde sentí el perdón, amén, donde poco a poco fui creciendo en Dios y entendí lo mucho que se me perdonó. Entonces, cuando alguien va entendiendo eso, empieza a amar, ¿sí? Se empieza a enamorar, amén. Entonces, viendo ese ejemplo, ¿no? Este no pecó, el que pecó fui yo. Este no es drogadicto, el drogadicto fui yo. Este no es el asesino fui yo. ¿Sí? Pagó el precio por nosotros, amén. Entonces, cuando eso se clava en nuestras vidas, entonces surge el amor por Dios, el amor por su Señor. Entonces, aquella persona deje de pensar: no me soluciona, no me arregla, no me ayuda. Jornalero, págame. Si ya me senté aquí, ya estoy aquí, como si se le hiciera un favor a Dios, ¿verdad? Ya acepté tu sacrificio, ya vengo a la iglesia, ahora sí, bendíceme, sácame del problema, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Dios en un principio dice: bueno, no hay bronca, es un niño, no entiende, ¿sí? Es un jornalero, amén, está por precio, está por paga, pero yo espero que un día crezca. Y cuando crezca, entonces va a decir: yo te amo a ti, Señor, amén. Y mi amor por ti no son sensaciones, no son emociones, son manifiesto a través de un pacto, ¿sí? Donde yo puedo decir: nunca te voy a dar la espalda, ¿sí? Clava mi oreja en la puerta, amén. Que la puerta es el Señor Jesús, ¿verdad? Delante de los testigos, ¿sí? Que vean que yo soy un siervo por amor, no soy un cristiano jornalero. Entonces, cuando eso se da real, es cuando la persona es de pacto, ¿sí? Entonces podemos decirlo así, ¿verdad? ¿Qué es la real motivación del pacto? Es el amor, ¿sí? ¿Qué es amar a Dios? ¿Es sentir bonito? Bueno, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio podemos decir con toda convicción: no siempre he sentido bonito, al contrario, hay momentos donde siento feo, es más, siento peor que cuando andaba en el mundo, ¿sí? Pero ¿por qué seguimos aquí? Porque su amor se nos reveló, ¿sí? Porque se nos mostró el perdón, amén. Y uno puede decir, cuando esas cosas empiezan a impactar nuestra mente, yo me acuerdo mucho de, creo que está en Romanos 5:1 me parece, ¿sí? Y ahí empieza a decir, ¿verdad? Que tenemos paz para con Dios. Esa palabra cómo me pega, ¿sí? Que con Cristo tenemos paz para con Dios. O sea, el regalo más grande que uno puede recibir es el perdón, ¿sí? No soy enemigo de Dios, ¿sí? Él me perdonó, amén. Pero se nos tiene que revelar, mis hermanos, porque mientras no se nos muestre, no puede haber lealtad, ¿sí? Y lo repito así, ¿verdad? No son sensaciones. Por eso digo, ¿no? O lo que estaba diciendo, el pacto es una evidencia de madurez. Entonces, cuando una persona no es madura, ¿sí? Vive por sensaciones, ¿sí? Por eso es ojo alegre en lo humano, ¿verdad? Porque no tiene una convicción, no es de pacto, amén. Por eso es inestable, es un niño grandote, ¿sí? No sabe lo que es el compromiso, no aprendió a disciplinar su voluntad, ¿sí? Yo no quiero esto, o no siento ganas de esto, pero esto no es sentir o no sentir, es que hay un pacto, amén. No tengo ganas de buscarte, yo quisiera irme al mundo, ya me harté de la situación, pero esto no son sensaciones, esto es pacto, ¿sí? Entonces un niño va a decir: ahí nos vemos. Me acordé de alguien cuando estábamos allá en el arca, ¿verdad? Había unos jovencitos que llegaron a la iglesia recién convertidos, y llegaron y pues, bien emocionados, ¿verdad? De repente ya no los vimos después de meses, y de pronto los volvimos a ver después de otros meses. ¿Qué onda? Pues ¿dónde andan? Y dice uno: no, nos dimos una vuelta al mundial, riéndose. Sí, y uno dice: bueno, pues no le ha amanecido al pobre, ¿verdad? Pero así es una persona, un jornalero, se da sus vueltas al mundial, ¿sí? Porque no le ha caído el 20, mi hermano, no le ha caído el arrepentimiento.
Sí, no ha entendido lo que Jesús hizo por él. Amén. Por eso es un milagro aquel que lo entendió. Sí, aquel que realmente lo entendió aquí es cuando manifiesta pacto. Entonces por eso se da como el ejemplo en los matrimonios, ¿no? Es una lealtad que va por encima de la sensación. Entonces cuando un hombre o una mujer es inmadura en su mente o en su voluntad, se la vive por sensaciones. ¿Sí? Lo mismo en el evangelio. Cuando una persona es inmadura en el Señor, es por pura sensación. Cuando no siente bonito, ya no quiere buscar a Dios. ¿Sí? Cuando ya no siente ganas, el pacto ya ni le pasa por la mente. ¿Sí? Entonces una persona que está madurando en el Señor se ve en el pacto. Es una persona leal. Entonces, ¿cuál es la razón principal del pacto hacia Dios? El amor. ¿Sí? Cuando aquella persona puede decir, pues yo llegué como esclavo, ¿sí? Pero ahora ya no soy esclavo, porque ahora soy tomado como hijo, ¿sí? Porque soy siervo por amor. Hay una escritura, no recuerdo dónde está, pero es un proverbio que dice, habla acerca de los siervos. Si cuando un hijo es negligente, algo así, no recuerdo las palabras exactas. Cuando el hijo es negligente, sí, pero el siervo es lo contrario, pues es diligente, o el siervo tomará el lugar del hijo, algo así dice, y tomará la herencia con sus hermanos, dice, y la repartirá. Entonces, ¿sabe qué está diciendo? Que un siervo que es leal a Dios, sí, o un esclavo que así llega con mente de esclavo, pero que es fiel, sí, en algún momento entra a una estatura o una posición donde es heredero, sí, donde ya su mente no es la misma. Entonces eso es crecer. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿por qué es importante que haya roces, que haya situaciones en la casa, en la iglesia, ¿sí? En el mundo donde andemos? Porque esa va a evidenciar, ¿sí? qué tan de pacto somos, ¿sí? Eso va a hacer notar qué tan inmaduros podemos ser en algún área. Yo no estoy diciendo que estamos desechados, ¿verdad? Una vez dije de cotorreo, por eso cuando que ya se perdieron, cuando hay convivios, ¿verdad? Ahí salta lo que somos. Ya me robaron la cuchara, sí, que traje, ya no apareció la olla que traje, y los hermanos, es un ejemplo, ¿verdad? Si ha pasado, pues no lo dije adrede, sí, pero fíjese cómo esos detalles, ¡pum!, sacan a luz algo, sí. Entonces ahora imagínense ya cosas un poquito más fuertes. Pues lo que están diciendo es, pues me falta crecer, ¿verdad? Necesita este roce. Y eso dice la Biblia, que es necesario los roces entre hermanos, y así lo dice, para ver quién es quién, ¿sí? Entonces cuando esas cosas pasan, no significa que pues roce tras roce, tras roce, tras roce, pues quiere decir que la iglesia no está creciendo, ¿verdad? Pero de repente van a pasar, y ahí van a ser evidente cómo está nuestro corazón. Amén. ¿Cuál va a ser la reacción de alguien que está tratando de madurar? Va a disimular, ¿sí? No significa que no le duela, es un ser humano, le da coraje, le da sentimiento, ¿sí? Pero como él está creciendo, él entiende, si yo abro la boca y me pongo a las patadas, se va a quebrar un lazo, ¿sí? Y entre hermanos hay un lazo, lo tengo que cuidar. Amén. Y ahí se retuerce las tripas y corajes y se le voltea la cabeza así, ¿verdad? Pero aguanta y dice no, ¿verdad? Porque no puedo romper el lazo. Amén. Y cuando alguien aspira al ministerio o es líder o ministro, pues más, amén, tiene que disimular más, ¿sí? Tiene que hablar como que no pasa nada, aunque por dentro sí pasó, ¿sí? Tiene que saludar como si nada, ¿sí? Aunque se sienta ofendido o se sienta agüitado por lo que pudo haber pasado en ese roce, ¿sí? Tiene que disimular la ofensa, tiene que pagar o perdonar 70 veces 7, ¿sí? Y no lo hace por él, ¿sí? Lo hace por su Señor, porque lo ama. Amén. Porque ese cristiano no es de sensaciones, es de pacto. Entonces él piensa, yo amo a mi Señor y amo su casa, así es que no puedo permitir, ¿sí?, que esto rompa el lazo entre mi Señor y su casa. ¿Usted cree que Dios no sabe la imperfección de su casa? Pues claro que sí, ¿verdad? Él sabe que salimos de la esclavitud. Entonces Él no espera perfección en todos nosotros, Él espera que yo aspire a eso, ¿sí? Y que la busque, ¿verdad? Pero Él sabe bien
Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Apartados de mí, nada pueden hacer. Cuando habla de la vid verdadera, o sea, Dios sabe bien, pues estos qué fruto me pueden dar. ¿Sí? Amargados, endeudados, perseguidos por la justicia, depresivos, borrachos, brujos, hechiceros, ¿sí? Peleoneros, ¿sí? ¿Qué fruto me pueden dar? Dios sabe que no, pero Dios puede decir, pero si se tiran al suelo, como lo hizo Abraham, ¿sí? Donde dijo, Señor, pues la vara está muy alta, no puedo. Amén. Entonces Dios va a decir, yo te voy a perfeccionar. Amén. Nada más que vas a tener que circuncidarte, mantenerte fiel al pacto. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Sí, bueno, ya termino. Vamos ahí a donde estamos en Génesis 17 y ya para terminar. Entonces, una evidencia de madurez, pacto, ¿sí? Lealtad a Dios. Amén. ¿Cuál es la motivación o la razón principal de la lealtad? Es el amor, ¿sí? ¿Qué es el amor según Dios? Es buscar el bien de otro o del ser amado. Amén. Independientemente si sienta emoción o pasión o no, ¿sí? 1 Corintios 13 habla del amor y en todo momento se busca el bien del ser amado. ¿Sí o no? ¿Sí? Todo lo dice así. No busca lo suyo, ¿sí? Sufre. Hay una palabra que dice se goza de la verdad, pero hay una versión que dice se goza en el bien de los demás o en el éxito de otros. Esa es la mente del Señor, ¿sí? ¿Por qué cree que envió a su hijo? Porque él no pensó en él. Si él hubiera pensado en él, no tenía razón de venir, ¿sí? Pero Filipenses 2 lo dice, ¿verdad? Él no se aferró a eso, sino que se despojó, ¿sí? Y se hizo igual a nosotros, semejante a nosotros. Amén. Bueno, entonces dice pues versículo 2, bueno, versículo 1, ahí mismo en Génesis, ya terminé, versículo 1 de Génesis 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Bueno, vámonos más abajo, donde en la parte B, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Abrahamcito, ¿sí? Ya pasaron 24 años, mijo, ¿verdad? Ya, no sea tremendo, ¿verdad? Ya son muchos años en el evangelio. En el caso de Abraham, no se sienta mal, ¿sí? Entonces, ya quiero que seas perfecto. O sea, ya no quiero que tengas tacha. Amén. ¿Sí está claro? Entonces le dice, pondré mi pacto entre nosotros, ¿verdad? Para entenderlo mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú llegas a esto, hay un pacto entre nosotros. O sea, evidencia de crecimiento, pacto, ¿sí? Cristiano no crecido, le va a costar mucho o no va a ser de pacto. Amén. Cristiano que está madurando o hacia la madurez es leal. Y hay que pedírselo a Dios, mi hermano. Sí, los que pudieran estar empezando, sí, Señor, ayúdame a ser de pacto. Ayúdame a ser firme en esta decisión que tú me diste a entender, ¿verdad? Porque tú te me revelaste, yo te entregué mi vida, manténme firme, Señor. Yo reconozco que soy muy débil, que el mundo me jala, sí, pero yo no quiero apartarme. Amén. Entonces lo que quiero que leas cuando le cambia el nombre, versículo 5. Y ya con esto termino. No se llamará más tu nombre Abraham. Piense usted en el nombre de nuestra vida pasada. El borracho, el payaso, el mujeriego, póngase ahí su exnombre, ¿verdad? El amargado, el depresivo, el caigordo, sí, por no decir cosas más pesadas, ¿verdad? Porque estamos en Facebook, nos van a bloquear el video, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? Cosas, el amargado, sí, el pesado, no sé, ¿verdad? El payaso, el ridículo, el exagerado, sí, ahí póngale el peleonero, el broncoso, el mal hablado. Amén. Ya no se llamará más tu nombre esto, sí. Hay una escritura, bueno, usted se la sabe, cuando habla de Jacob, se acuerda, ¿verdad? Que Jacob, su nombre era Jacob, pero está ahí dando una lucha contra el ángel, sí, que obviamente pues era el Señor enseñando algo, sí. Entonces, está peleando con un ángel en Peniel, ¿sí? Y de pronto el ángel como que ya estuvo, pues, ¿verdad? Y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿O qué es lo que pides? Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y no, ¿por qué dice ese nombre? Y total le cambia el nombre. Y a Jacob le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob,
Jacob, el que toma el lugar del otro, ¿sí? El que usurpa el lugar de alguien más, ¿sí? O el transero. Ya no se llamará más tu nombre así, ahora se llamará Israel. Y entre los significados de Israel es príncipe de Dios, ¿sí? Pero hay algo más hacia arriba. Jacob, Israel, y eso está en Isaías, Jesurum, ¿sí? Que es un nombre ya de perfección. Entonces, esto es así, es crecer y crecer. Pero bueno, entonces ya no se llamará más tu nombre el depresivo, el sentido, ¿verdad? Ya no se llamará más tu nombre el sensible, ¿sí? Se llamará Abraham, padre de multitudes, ¿sí? Padre o patriarca, el padre de un territorio, ¿sí? Ya no el ofendido, ¿sí? El delicado o delicada, ¿sí? O el no dejado o el aferrado, póngase el nombre que usted quiera, el que le decían en el mundo, ¿sí? Bueno, ya no se llamará más ese nuestro nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios nos va a cambiar la identidad, ¿sí? De ser los esclavos a ser los señores o padres, ¿sí? De ser el amargado a ser alguien con gozo, de ser el depresivo, el derrotado a ser un victorioso. Pero eso es madurar, amén. Entonces por eso aquí es: sé perfecto y ya no se llamará más tu nombre así. Ahora este será tu nombre. Si el enojón, el delicado, el que por todo se enoja, ¿sí? El mecha corta, ¿sí? Ya no se llamará más tu nombre así. Ahora será el paciente, ¿sí? El amoroso, el lleno de gozo, ¿sí? Dios nos va a cambiar el nombre, amén. Pero hay que crecer para eso, mi hermano, ¿sí? Porque si nos quedamos niños, mismo nombre que traemos del mundo, amén. Entonces tenemos que crecer, ¿está claro? Entonces, ¿cómo se ve el crecimiento? Pacto, esa es una evidencia, amén. Bueno, vamos a ponernos en nuestros pies para ya orar para ser despedidos. Y vamos a rogarle a Dios que nos lleve a la madurez, ¿sí? Y bueno, de una vez oramos por la ofrenda, por nuestros diezmos. Si alguien lo trae, si alguien necesita un sobre, pues ahí levante la mano y Claudia se lo va a llevar. Oramos pues, vamos a pedirle a Dios, ¿sí? Que nos cambie el nombre, que nos ayude a crecer, que ya no seamos los traumados, los acomplejados, amén. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, Señor. Bendito Dios, te pido que tú nos reveles, Señor, ese hermoso sacrificio, bendito Dios, que tú hiciste por nosotros, Señor. Que un día podamos decir, Señor, yo amo a mi Señor y amo su casa y siempre me ha ido bien con Él, Señor. Y que podamos decir, yo no quiero ser un jornalero que te busca por paga, Señor, que si no le das lo que Él le cobra o lo que Él pide, se va al mundo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos lleves a ser esclavos por amor, Señor. Que podamos decir, Señor, ¿a quién iremos, Padre? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya conocí el mundo, Señor, o aquellos que han crecido en el Evangelio, Dios tuvo tanta piedad de ellos. Pero los que no tuvimos ese privilegio o esa bendición, que tuvimos que estar de esclavos en el mundo, Señor, sabemos la basura que está ahí, lo horrible que es vivir, Señor, en el mundo. Bendito Dios, Señor, por eso puedo decir, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo lo que tú me has hablado me ha transformado la mente, el alma. Ninguna persona lo ha logrado, ni el afecto de nadie, ni el amor de nadie, Señor, ni ningún estado económico, Señor, nada me ha cambiado la vida como tú. Y yo quiero entregar mi corazón a ti y decir, Señor, yo quiero ser esclavo por amor. Llévame a la puerta que es Cristo y delante de mis hermanos, Señor. Padre, clava mi oído, Señor, donde pueda haber una señal, bendito Dios, donde se pueda decir, yo soy suyo, yo tengo un dueño. Señor, mi oído está marcado, que solo a Él voy a oír, que no voy a escuchar a otro Dios, no voy a escuchar como se nos enseñaba las voces de la serpiente. Mi oído está consagrado, mi corazón está apartado para un solo Dios, el Dios todopoderoso. Señor,
En el nombre de Jesús. No le voy a oír a otro, Señor, que no habla como tú. Bendito Dios, Señor, porque hay leche y miel en tu lengua, bendito Dios. Tu aliento es de manzano, Señor. Nadie habla como tú hablas, bendito Dios, Señor. Por eso yo vengo delante de ti, Padre, para decirte, Señor, yo me humillo mi corazón delante de tu presencia y reconozco, Señor, que la vara es muy alta, Señor. Bendito Dios, que yo sé que por mis fuerzas nunca voy a ser como Jesús, pero yo lo anhelo, Señor, porque sé que de esa manera te voy a agradar. Y yo sé que la manifestación del carácter de Cristo va a ser en circunstancias, Señor. No es cuando todo está en paz, Señor. Va a salir el perdón, Señor, cuando soy ofendido, Padre. Bendito Dios, pero yo te voy a demostrar que quiero crecer, Señor, y por eso voy a perdonar lo imperdonable, Señor, a mi criterio, Padre. Bendito Dios, Señor. Cuando venga la ofensa, voy a disimularla, Señor, porque quiero ser como tú. Cuando venga la pereza, Señor, bendito Dios, voy a mostrar esfuerzo como lo mostraste tú. Que cuando más cansado estabas, Señor, cuando estabas en la agonía, te levantaste valiente, Señor. Que sudabas gotas de sangre en un Getsemaní, donde ya no aguantabas más, ni físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente, Señor. Pero tú dijiste: levantaos, porque vienen los que nos entregan, Señor. Y te levantaste con tus discípulos, Padre, y recibiste al que te vendió por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Bendito Dios, Señor. Así de valientes queremos ser nosotros, Señor. Como un día Pablo se menciona a sí mismo, Señor, cuando se le da una palabra profética y se le dice: así harán con el dueño de este cinturón. Lo van a apresar, lo van a golpear, lo van a llevar al martirio en Jerusalén. Y Pablo dijo: estoy dispuesto no solo al martirio, sino a dar mi propia vida. Así queremos ser, Señor. Valientes, Padre, como los que te han conocido, Señor. Como Pablo cuando decía: doy gracias al que me fortaleció. Siendo yo un blasfemo, perseguidor, nunca se olvidó de todo lo que se le perdonó, Señor. Que eso esté en nuestro corazón. Y no se le olvidó no porque viniera la culpa, no se le olvidó porque se sentía tan agradecido, que fue recibido a misericordia a pesar de ser un blasfemo, un asesino de la iglesia. Que así nuestro corazón se sienta tan agradecido, Señor, que nunca se nos olvide lo que se nos ha perdonado, la vida de donde nos sacaste, Señor. Bendito Dios, que podamos decir: Señor, bendito Dios, siendo yo un blasfemo, siendo yo, Señor, un idólatra, siendo yo un pecador, Señor, tú me recibiste a misericordia. Perdonaste mis pecados, Señor. Me mostraste un amor que nadie me ha mostrado. No me reprochaste mis errores, mis fallas. Fui recibido a misericordia, Señor. Y por eso, Padre, amo a mi Señor y amo su casa. Quiero el bien del reino. Bendito Dios. Y contigo me ha ido excelente. Ya no soy el mismo, Señor. Quiero que marques mi oído, Señor. Quiero ser un cristiano de pacto. Yo no quiero ser un jornalero. No quiero ser un cristiano idólatra, un cristiano que esté por precio, un cristiano que esté por sensaciones. Quiero ser un creyente que esté por amor. Señor, ya no quiero ser un cristiano que esté por cómo se sienta, por si tiene ganas o no tiene ganas, Señor, porque se siente animado o porque no se siente, Señor, porque siente pasión o porque no la siente. Yo quiero ser un siervo por amor. Yo no quiero ser un jornalero, Señor, porque el jornalero lo vas a despedir de casa, porque solo está por paga, Señor. Yo quiero estar por amor, Señor. Si las cosas que yo quiero se dan, seré feliz, Señor. Pero si no se dieran, Padre, yo quiero ser feliz teniéndote a ti. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, te lo pedimos, bendito Dios. Traspasa nuestro oído, Señor. Llévanos a la puerta que es Cristo. Que haya un pacto de sangre, Señor, un pacto eterno, bendito Dios, donde podamos decir: Señor, bendito Rey, Señor, yo soy tuyo, de tu exclusiva posesión, Señor.
Bendito Dios, no tengo otro dueño sino solamente tú. Padre celestial, el mundo me puede jalar, Señor, mi vida pasada, mi vieja naturaleza puede jalarme a vivir como vivía antes, pero yo quiero ser un esclavo por amor. Quiero ser perfecto, sin tacha, Señor, delante de tu presencia, Padre. Bendito Dios, yo no quiero tener el mismo nombre, Señor. Cámbiame el nombre, Señor. Ya no quiero ser el traumado, el acomplejado, el temeroso. Quiero ser valiente y esforzado, Señor. Ya no quiero tener el nombre, Señor, del irresponsable, Señor, tener la fama, Padre celestial, que he tenido en el mundo, Señor. Cámbiame el nombre, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y hazme crecer, Señor. Que mi nombre no sea más Jacob. Quiero ser un Israel, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que para que dé el brinco hacia arriba, vas a herirme el muslo. Tiene que haber un oído, Señor, atravesado. Tiene que haber circuncisión. Tiene que haber dolor. Tiene que haber cruz. Pero yo quiero crecer, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia, preciosa iglesia, Señor. Yo los bendigo a mis hermanos. Declaro que las fuerzas que se necesitan, tú las impartes, Señor. Que el diablo no toma preso a nadie, Señor. Que tu pueblo es un ejército hermoso, Señor, que te representa delante de este mundo, Señor. Yo los bendigo y yo declaro, Señor, que tú abres las ventanas de los cielos y derramas de tu lluvia sobre tu pueblo, Señor. Gracias te damos. La gloria y la honra sea para ti por siempre. Recibe cada ofrenda y diezmo que es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos este viernes en la vigilia, 7:30. Dios los bendiga, mis hermanos. Salúdese y puede pasar.